Ya hemos hablado varias veces del Antiguo Egipto. Y es que nos fascina una cosa bárbara. Pero ¿desde cuándo sentimos esta fascinación por aquella civilización? ¿Cuándo nace como tal la egiptología? Pues vamos a verlo. Nuestra fascinación por el Antiguo Egipto no es nueva. ¡Que va, que va! Piensa que el erudito e historiador griego Heródoto, por los años 400 a.C., ya se interesó por esta civilización y por ello recopiló un primer trabajo sobre la historia de esta cultura. También los eruditos árabes de la Edad Media tuvieron un considerable interés por el Antiguo Egipto. Y muchos relatos tempranos mezclan la observación y la fantasía, pero sin duda demuestran una enorme curiosidad acerca de aquella civilización y claro, de sus gigantescos e impresionantes monumentos. Y también los enigmáticos jeroglíficos que tapizan los templos y las tumbas despertaron una gran curiosidad y pasión por parte de los estudiosos europeos, como por ejemplo el sacerdote alemán Athanasius Kircher, que llevó a cabo un importante estudio sobre los manuscritos coptos y árabes antes de centrarse en los jeroglíficos. Y sí, aunque es verdad que no llegó muy lejos por considerarlos algo puramente simbólico y no necesariamente un lenguaje escrito sin equivalencias fonéticas, el tío lo intentó y tenemos mucha información sobre ello. Además, a lo largo de los siglos, Egipto fue visitado y descrito por otros viajeros europeos que llegaban a sus propias conclusiones acerca de la antigua civilización egipcia. Pero sin duda alguna, la primera exploración sistemática se llevó a cabo a finales del siglo XVIII, realizada por un grupo de estudiosos franceses que acompañaban a una expedición militar de Napoleón por Egipto. Y los resultados de esta expedición se publicaron en la Descripción del Egipto entre 1809 y 1822 con, ojo, 24 volúmenes. Estas colecciones recogidas por los franceses y llevadas hasta París entonces se exhiben actualmente en el Museo del Louvre y es algo espectacular, os lo recomiendo ir a ver. Pero cuando Alejandría se rindió a los británicos, las recolecciones hechas por los franceses que aún se encontraba en suelo egipcio pasaron a manos inglesas, incluyendo, claro está, la piedra Rosetta, cuyo desciframiento fue crucial, fue algo súper importante para el desarrollo de la egiptología como la conocemos hoy en día. Por cierto, la piedra Rosetta se encuentra en el Museo Británico y yo cuando la vi en directo me emocioné, vamos, casi lloro. Pero bien, como hemos visto hasta ese momento, los jeroglíficos que estaban grabados en esos muros de los templos habían permanecido indescifrables, así como los textos en otras escrituras como la hierática o la demótica de los papiros. Y esto era así hasta que hubo un gran avance a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, sobre todo con las grandes aportaciones de Jean-François Champollion, sobre todo gracias a la piedra de Rosetta que te he comentado antes. Y así, gracias a otros numerosos descubrimientos, se empezó a entender y traducir la escritura jeroglífica. Y todo cambió. Sin duda, a partir de estas expediciones se produjo una gran fiebre por el Antiguo Egipto. Y Egipto y sus fabulosas antigüedades se pusieron de moda entre los viajeros y coleccionistas europeos del siglo XIX. Y es por ello que muchas nuevas expediciones tuvieron lugar, como es el caso de las llevadas a cabo por Bernardino Drobetti, Giovanni Belzoni, Ippolito Rossellini o Lepsius o Henry Sall, entre muchos otros. Y claro, estas expediciones recolectaron antigüedades, engrosando así los grandes museos de países como Inglaterra, Francia, Italia o Alemania. Sí, estoy hablando del Museo del Louvre, el Museo Británico, el de Berlín o incluso el Museo Egipcio de Turín. Pero el que podemos considerar como el primer trabajo exhaustivo y fiable en torno a las antigüedades egipcias fue el realizado por el estudioso inglés Sir John Gardner Wilkinson. Y es que los 3 volúmenes de su vida y costumbres de los antiguos egipcios fue una novedad para todo el mundo, ya que fueron publicados en el año 1837 y es el resultado de más de una década de estudios y trabajo de campo en el propio Egipto y también Nubia. Y es que de hecho sus logros académicos fueron los que le hicieron ganarse su título de ser en 1839. Pues bien, con el paso de los años y también con el desarrollo de las técnicas de excavación en arqueología,
la manera de acercarse a las antigüedades del antiguo Egipto han ido evolucionando. A partir del año 1890 en adelante, la egiptología se fue convirtiendo progresivamente en algo mucho más profesional, como resultado de los esfuerzos de estudiosos como William Flinders Petrie, que introdujo y desarrolló meticulosas técnicas de estudio en todas sus campañas de campo. Y aunque actualmente las técnicas de excavación de Petrie puedan parecer simples o básicas, para entonces fue como un adelantado a su tiempo, ya que estaba convencido de que había que preservar y anotar la mayor cantidad de evidencias posibles, más que concentrarse exclusivamente en los objetos que pudieran tener un alto valor en el mercado de las artes, como habían hecho, por cierto, hasta ese momento la gran mayoría de sus compañeros de profesión. Y así, con el paso del tiempo, las excavaciones fueron evolucionando y se abandonó la tendencia a sacar de Egipto las antigüedades para así involucrar a la sociedad y también estudiosos egipcios en su estudio y exploración, y abandonando poco a poco esos aires colonialistas que hubo a sus inicios, al inicio de la arqueología. Y en la actualidad, el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto es el órgano responsable de garantizar los permisos de excavación a todas las misiones extranjeras, así como también coordinar su trabajo en beneficio de los intereses del pueblo egipcio. Y es así como la egiptología actual sigue desentrañando los misterios de esta fascinante civilización, como hacen muchos de los equipos que trabajan con el apoyo de la Fundación Palar. Y si quieres saberlo todo acerca de estas nuevas expediciones, no te pierdas los próximos vídeos. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita y un like así de grande. Ah, y no te olvides seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar y mira nuestra web. Allí encontrarás toda la última información, las últimas noticias, tanto de arqueología como de paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.